Daniel capítulo 12. El tiempo del fin. Daniel, profeta de Dios, está anunciando un evento futuro, un acontecimiento que sucederá más adelante, un acontecimiento que sucederá al final de los tiempos, la tribulación. Hermanos, la tribulación es el periodo, es el tiempo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. No hay algo similar a esto en toda la historia del ser humano. Es el tiempo del fin. Esto está relatado en Daniel 12:2, pero también se habla ampliamente en Mateo 24:21 y en Marcos 13:19. ¿De dónde viene? ¿Quién lo decreta? Hermano, esta es la ira de Dios, el juicio de Dios, la sentencia de Dios, la condenación de Dios, la indignación de Dios frente a la maldad que impera en este mundo, frente al rechazo de la buena noticia de salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo te sientes cuando ves una injusticia? ¿Cómo te sientes cuando ves que el poderoso abusa del débil? ¿Cómo te sientes? Sientes una indignación, ¿no es cierto? Es tu sentido de justicia que está en tu corazón, que Dios ha puesto en tu ser interior. Tu sentido de justicia, tu percepción de la justicia, que es incompleta, es restringida, es parcial, pero tú lo sientes. Imagínate la indignación que siente Dios, que tiene una percepción completa y total y absoluta de la justicia. ¿Cómo se siente el Señor? Hermanos, jueces que han sido puestos para administrar justicia están condenando al inocente y dejando en libertad al culpable. Políticos que se sirven del Estado en vez de servir al Estado. La codicia de los gobernantes, su sed insaciable de poder y de dinero. Padres que abandonan a sus hijos. Padres que abandonan a su pareja y a sus hijos para correr detrás de los deseos engañosos de su corazón. Muchos rechazan la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Dicen, creen que el Evangelio es una religión más. Y como ellos ya tienen una, no necesitan de otra religión. ¿Esto es ahora nomás? No, también sucedía antes. Antes también sucedía lo mismo. Hay gente que se burla del Evangelio. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio nada más y nada menos que al rey Agripa, uno que fue gobernador de Judea. ¿Sabes qué le respondió el rey Agripa al apóstol Pablo después de que le predicó las buenas noticias del Evangelio? Casi me convences para hacerme cristiano. ¿Acaso piensas que puedes convencerme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Hechos 26-28. ¿Te das cuenta, hermano? La tribulación es el resultado de la ira de Dios. Es el juicio de Dios. Va a durar 7 años, hermanos. Es el tiempo más angustioso, más terrible, de gran dolor y sufrimiento por el que pasará la humanidad. Estará bajo el dominio ¿de quién? Del anticristo, del inicuo, del hijo de perdición. Que en este periodo el anticristo se va a mostrar, pero plenamente. Va a mostrar su verdadera cara, su verdadero rostro. Va a mostrar quién es realmente. Está operando desde antes, pero recién acá se va a mostrar plenamente, a plenitud. Hermanos, aunque parezca increíble, la mayoría de las personas va a apoyar el anticristo. ¿Sabes por qué? Porque van a ser engañados. ¿Cómo? Por los grandes milagros con el poder satánico del falso profeta.
La pregunta es, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe está puesta en el Señor o en los milagros? En los milagros del Señor. Los milagros no son evidencia de Dios. Nuestra fe no es una fe milagrera. Nuestra fe no puede ser puesta en los milagros. Nuestra fe está puesta en la bendita palabra de Dios, en la promesa de Dios, de un Dios que es veraz, que cumple lo que promete. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Como dijimos, ya va a operar desde antes, pero de manera oculta, de manera soterrada. Pero ¿cuándo se va a mostrar a plenitud? Va a mostrar su verdadera cara, su verdadero rostro, su verdadera identidad. ¿Cuándo? Durante la tribulación. Él mostrará su verdadera identidad. Daniel 9:27. A la segunda mitad de la tribulación se le llama la gran tribulación. Es el tiempo de angustia para Jacob, dice Jeremías 37. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, el pueblo escogido de Dios. Jeremías 37. Actualmente, hermanos, actualmente la mayoría de los judíos creen que el Mesías aún no ha venido. No creen que el Mesías es Jesús. Y lo siguen esperando. Pero cuando el inicuo, el anticristo, el hijo de perdición, profane el templo de Jehová, el templo de Jerusalén, ahí van a abrir los ojos y se van a convertir. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una feroz, una tenaz persecución contra los que se opongan al anticristo. O sea, ellos van a ser denunciados, van a ser torturados y finalmente van a ser ejecutados. Estos son llamados los mártires de la tribulación. Los mártires de la tribulación. La pregunta es ahora, ¿los creyentes en Cristo estaremos en el tiempo de la tribulación? Lo que hemos entregado nuestra vida a Cristo, después de habernos arrepentido de corazón de nuestras faltas, ¿estaremos en este tiempo de angustia, de tribulación? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por la naturaleza de la tribulación. La tribulación es un tiempo de castigo, es un tiempo de la ira de Dios, es un tiempo de juicio, de condenación. Y los creyentes ya hemos sido sometidos al juicio de Dios, ¿no es cierto? Ya fuimos sometidos al juicio por nuestros pecados. Cristo, el Cordero de Dios, se inmoló por los pecadores arrepentidos. El justo Hijo de Dios, por nosotros, por ti y por mí, se hizo pecado. Y sufrió el castigo que estaba reservado para nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros, hermanos, ya recibimos la paga del pecado. Primera Tesalonicenses 5:9, ¿qué dice? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha puesto a la iglesia para que reciba el castigo que sobrevendrá en la tribulación. La iglesia de Jesucristo, ha sido puesta por Dios para salvar, para salvación de este castigo, por medio de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasará con los creyentes en Cristo? ¿Qué va a pasar entonces? Durante este tiempo de tribulación, ¿qué va a pasar? Antes que venga la tribulación, ¿qué pasará con los creyentes en Cristo? ¿Qué pasará con aquellos que se han entregado de corazón, se han arrepentido de corazón, porque han reconocido su falta delante de Dios y han entregado su vida? ¿Qué pasará con ellos? Los creyentes que pertenecemos a la iglesia de Cristo seremos arrebatados. Este es el rapto. Seremos arrebatados antes de la tribulación. El rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, los versos del 13 al 17, ¿qué dice? Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos para siempre con el Señor. También esto se repite en 1 Corintios 15, 51 al 53. Acá viene una gran pregunta, hermanos, y escuchen con bastante atención, por favor. ¿Quiénes son creyentes de la Iglesia de Cristo? Necesitamos saberlo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son creyentes realmente de la Iglesia de Cristo? ¿Serán todos los miembros bautizados de las iglesias evangélicas? ¿Serán todos los que entraron por la puerta estrecha al recibir a Jesús como Salvador? El Señor lo sabe. ¿Sabes quiénes son, hermanos? Los que ingresaron por la puerta estrecha y además están andando por el camino angosto. Sí. ¿Qué significa andar por el camino angosto? Es andar como Cristo, seguir sus pisadas, obedecer su palabra. Nunca pecar, nunca fallarle. No, no es cierto. Es imposible que no pequemos. No practicar el pecado. El creyente, cuando le falla a Dios, cuando le falta a Dios, siente un pesar intenso en su corazón. Le duele, se conduele. Su Espíritu Santo se contrista. Entonces él va a buscar reconciliarse con Dios y con su prójimo. Hermanos, la tribulación es después del rapto. Escuchen, hermanos, la tribulación es después del rapto de la iglesia. ¿Por qué no es antes? Porque hay otras posturas, ¿no es cierto? Otros dicen que el rapto será después de la tribulación. ¿Por qué la tribulación no es antes? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? No es antes porque el Espíritu Santo lo detiene. La tribulación que viene con el anticristo, que es un ser poderoso, ¿quién no puede tener? ¿Un ser humano común y normal? ¿Una institución? Imposible. Tiene que ser alguien más poderoso que él y quién más que Dios, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo que está deteniendo al anticristo, lo frena. El Espíritu Santo que opera en la iglesia del Señor. Él lo está frenando, el Espíritu Santo. Él lo detiene. Seguimos. La tribulación es después del rapto, ¿no? Y no es antes. ¿Por qué no era antes? Porque algo lo detiene. ¿Y quién lo va a detener? Un ser humano, imposible, ¿no es cierto? Una institución, tampoco. Tiene que ser alguien más poderoso que el anticristo. ¿Quién más poderoso? Dios. El Espíritu Santo está deteniendo, está frenando este tiempo de tribulación, la llegada del anticristo a plenitud, ¿no es cierto? Entonces, cuando se haya ido el Espíritu Santo, entonces se va a manifestar el anticristo de manera plena. Vamos a resumirlo. Lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo, que opera con poder en la iglesia del Señor. Entonces, solo cuando se haya ido el Espíritu Santo con la iglesia, el anticristo se va a manifestar plenamente. O sea, ya opera desde antes, pero de manera soterrada, de manera oculta. En este periodo de tribulación se va a mostrar su verdadero rostro, su verdadera identidad. El maligno, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. Hermanos, base bíblica. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, del 5 al 8. Aquí nos dice cómo se va a manifestar el anticristo antes y después durante la tribulación, ¿no? Vamos a ver. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, ¿no? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, lo frena, hasta que él
a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es palabra de Dios. Hermanos, esta parte del misterio de la iniquidad. Así como existe el misterio de la piedad, ¿no es cierto? El amor, ¿no? La bondad, el misterio de la piedad que está representado por Dios. Dios representa el misterio de la piedad. Igualmente también existe el misterio de la iniquidad, de la maldad. ¿Está representado por quién? Por el maligno, el inicuo, el hijo de perdición. Él planea y actúa soterradamente, subterráneamente, ocultamente. Es el hijo de perdición, el anticristo, pero que luego se va a manifestar con gran poder y de manera plena después del rapto de la iglesia, cuando ya se haya ido el Espíritu Santo, el que lo frena, el que lo detiene, se haya ido con la iglesia. ¿Te das cuenta, hermanos? Todavía está la iglesia, todavía estamos en la gracia de Dios, todavía estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo, para que la gente se salve. El Evangelio de salvación, eso lo está deteniendo. Predicamos el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que está frenando la llegada del anticristo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Ves esa responsabilidad que tenemos como creyentes? Hermanos, es una responsabilidad, pero más que responsabilidad es un privilegio que tenemos nosotros los creyentes. Ser portadores del bendito Evangelio de Jesucristo. Hermanos, en Daniel 12:2, solo estamos compartiendo Daniel 12:1 y Daniel 12:2 nada más, hermanos, por el tiempo, ¿no? En Daniel 12:2 nos habla de la resurrección. Nos habla de la resurrección. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Es la resurrección, ¿no es cierto? Como Cristo resucitó, nosotros también nos vamos a resucitar. Esa es la esperanza del cristiano. ¿Qué dice Proverbios 14:32? El justo en la muerte tiene esperanza. Proverbios 17:8 dice, cuando muere el hombre impío, con él perece su esperanza. Pero el creyente en la muerte tiene esperanza. Sobre la resurrección, como sabemos, primero es la resurrección de Cristo. Ya sucedió, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la primicia? ¿Qué sigue después de la resurrección de Cristo? Sigue la resurrección de los creyentes. Los creyentes que han fallecido, ellos serán alzados junto con los vivientes, con los que todavía vivimos para ese tiempo. El momento del rapto. Para los que estamos con vida. Primero los que han fallecido se van a juntar con los que están viviendo en el momento del rapto de la iglesia, para encontrarse con el Señor en las nubes. Esa será la primera. La segunda, después de la tribulación, después de este periodo de 7 años de angustia, de tribulación, ¿quiénes van a resucitar? Los convertidos durante la tribulación. Sí, va a haber convertidos, es increíble, va a haber convertidos durante la tribulación, pero va a ser a costa de su vida. Van a ser los mártires de la tribulación. Aquellos que no se doblegaron ni adoraron al anticristo. Ellos serán resucitados al final de la gran tribulación. ¿Con quiénes? Con los santos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos los santos del Antiguo Testamento. Y todos juntos, el rumbo al milenio con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, durante el milenio, Jesucristo resucitado se sentará sobre el trono y ejercerá dominio mundial en el milenio. Él va a estar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los santos del Antiguo Testamento
los creyentes del Nuevo Testamento y los nuevos creyentes mártires de la tribulación, que tal vez sean todos judíos, estarán con cuerpos resucitados y glorificados, cogobernando con Jesucristo, como reyes y sacerdotes, tal como está referido, hermanos, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, Juan 5, 28 y 29, y Apocalipsis 25 al 6. Hermanos, esta es la esperanza gloriosa. ¿Te das cuenta, hermanos? El que conoce la historia lo dice. Daniel lo habla. Daniel es el profeta de Dios. Él es el portavoz de Dios. Él lo está anunciando. Al Dios, el creador del universo, el que conoce los tiempos, el que conoce el final de los tiempos, nos está avisando, hermanos, todavía no llega. Lo está frenando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que opera en la iglesia del Señor. La iglesia que somos tú y yo, que hemos sido puestos con un propósito, que hemos sido puestos con una misión. Anunciar el bendito evangelio de Jesucristo, la buena noticia de salvación que es en Cristo Jesús. La salvación por gracia. La salvación es un regalo de Dios. La religión no es, el evangelio no es una religión. Como dice el pastor Augusto, es una relación con Dios. Es un contacto, una comunicación con Dios. Es una comunión con Dios. Es una relación directa, cercana. Sentir como Dios siente, pensar como Dios piensa, actuar como Dios quiere que tú actúes. El evangelio bendito de Jesucristo. Tú y yo somos los portadores de ese evangelio. Tú y yo conocemos la verdad. Nos corresponde transmitir esa verdad. Hay muchas formas de hacerlo, hermano. Ayer fui a cortarme el pelo. Le compartí la bendita palabra de Dios a la peluquera, hermano. La peluquera se quebrantó, mano. Se quebrantó porque así es el evangelio, hermano. El evangelio toca los corazones. El evangelio penetra hasta lo más profundo del corazón humano y lo transforma, Hermano, tú y yo somos portadores del evangelio. El bendito evangelio de Jesucristo. No todo está perdido. Hay esperanza. Jesucristo, la esperanza del Perú y del mundo. Dios te bendiga. Te agradecemos, Señor, por cada una de tus palabras, Señor, que nos hablas, bendito Dios. Señor, porque, como dice tu palabra, porque de tal manera nos amas que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Bendito Dios, gracias por lo que tú hiciste ahí en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tú ya preparaste ese camino. Y el ser humano ya no tiene, si tampoco somos mejores de los que están en este mundo, Señor. Todos somos pecadores. Somos salvos solamente por medio de ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo tan maravilloso, Señor, que nos regala, Señor. Nos hablas, bendito Dios, por medio de tu palabra. Hermano, Dios los bendiga.